Vamos a... Los desordenados de ahí adelante. Ya. Buenos días, hermanos. Vamos a comenzar entonces. Lo primero vamos a orar, obviamente, antes de empezar. Así que oremos. Padre bendito, gracias damos, Señor, por tu bondad, tu misericordia y tu amor para con nosotros. Gracias, Señor, porque el día de hoy nos has traído con bien. Cuida también de aquellos hermanos que vienen viajando, también de aquellos que están enfermos en sus hogares, Señor. Guárdale, Señor, y permite que mejoren pronto. Ahora bendícenos, Señor, que nuestras mentes estén puestas, Señor, en el estudio que vamos a tener hoy y acompáñanos en este momento. En nombre de Cristo oramos, Padre. Amén. Ya. Nuestro amado y querido pastor, estoy hablando así porque está grabado. Si no, pero como está grabado, para que no me echen. Me pidió que hoy día tratásemos los dos documentos históricos que dejó este punto histórico de que estamos conversando acerca de la reforma escocesa. Hay dos documentos, tuve poca fe, así que los voy a compartir los documentos en el grupo para quienes puedan leer en su teléfono y los que no puedan leerlo o no están acostumbrados a eso, se los voy a compartir impresos porque son extensos. Jacob, ¿me echas una mano? Para que no pueda, como leer en el teléfono, sí, uno y uno. ¿Dónde están? Pero eso para lo que enviaste para compartir con la dominación. Sí, no, ahora voy a enviar los documentos. Dame un segundo, déjame encontrarlos. Ahí está. Ya, son dos documentos y el otro documento también se los voy a compartir inmediatamente. Un segundo. Ya. Hoy día vamos a alcanzar solo a leer. No, mentira. Ajá. No. El primer documento, esto que he grabado, entonces, después lo corto. Lo tradujo Edgar, entonces la traducción puede que no esté muy buena. Pero el otro lo tradujo Julito, entonces. El otro no. Y lo otro, no sé. O sea, este lo compartió Julito con nosotros, pero no sé si lo podíamos compartir. Así que no lo compartan más. Porque a lo mejor pueden despedir a Julito. El Liga y Pacto Solemne. Ven que está más bonito. Sí. Ya. Los dos documentos que ustedes tienen en su mano, el primero se llama, dice la Confesión de Fe de la Iglesia de Escocia o el Pacto Nacional. En realidad es el Pacto Nacional que después pasa a ser la Confesión de Fe de Escocia. ¿Ya? Y ellos, en este documento, van a tratar el pacto que se realizó en 1638. Es el documento final del Pacto Nacional, porque tiene varias revisiones. Hay un escocés allá afuera. ¡Libertad! Pobrecita.
Hemos estado, bueno, han estado viendo con el pastor acerca de la historia de Escocia y cómo fue y ocurrió la reforma. Y estos son dos documentos que son resultados de esa reforma, de dos puntos y momentos históricos. Si bien se tocan muchos temas muy similares en los dos documentos, tienen, son creados por situaciones diferentes. Primero, el Pacto Nacional, que es el documento más extenso que tienen en su mano, es un compromiso básicamente que hace la Iglesia, y más allá de la Iglesia, la nación, con Dios, de que Dios iba a ser su único Dios. ¿Ya? Iban a preservar la religión reformada, y no cualquier religión reformada, sino que la presbiteriana, en Escocia. Si ustedes miran el documento en la sección donde ya está, donde dice el Pacto Nacional o Confesión de Fe. Porque si ven, hay como dos documentos antes que básicamente el primero habla de la Asamblea de Edimburgo en 1639, que ven que es como un año después. Ya, esta sección básicamente lo que hace es como corroborar o reafirmar el pacto. Y después vemos otra en 1640. Dice, este es más cortito, así que lo voy a leer para que... Dice, los estados del Parlamento actualmente convocados por su autoridad especial de la Majestad acerca de la súplica de la Asamblea General en Edimburgo, el 12 de agosto de 1639, a su comisario alto, su majestad, y los señores de su honorable concilio privado, su majestad, y el acto del concilio del 30 de agosto de 1639, conteniendo la respuesta del dicho súplica, y el acto de dicha asamblea general, ordenando, por su constitución eclesiástica, la suscripción de la confesión de fe y el pacto mencionado en su súplica, y además suplicando su majestad para ratificar e imponer el mismo por su autoridad real, bajo todos los dolores civiles, como teniendo a la gloria de Dios, la conservación de la religión, el honor de la majestad del rey y de la paz perfecta de esta iglesia y reino. Ratifica y aprueba el dicho suplicación, el acto del concilio y el acto de la asamblea, y conforme a eso ordena y manda que el dicho confesión y pacto, que sea jurado por todos los sujetos de su majestad, de cualquier rango y calidad que sean, bajo todos los dolores civiles, y ordena dicha suplicación, el acto del concilio y el acto de la asamblea, la confesión entera y el pacto, sean añadidos y registrados en los actos y libros del Parlamento, y ordena también el mismo ser presentado en la entrada de cada Parlamento, y antes que ellos avancen a cualquier otra hora, que el mismo sea leído públicamente y jurado por los miembros enteros del Parlamento que tienen voz en eso. Si los que se niegan a abonarse y a jurar al mismo, no tendrán lugar ni voz en el Parlamento. Y en lo mismo ordena a todos los jueces, magistrados u otros oficiales de cualquier lugar, rango o calidad, y los ministros en entrada al ministerio, de jurar y abonarse al mismo pacto, el cual su curso sigue. Y ahí viene después el pacto nacional. Entonces, hay harta, como le gustaba escribir harto. Básicamente está diciendo, cualquiera que vaya a tomar un cargo público o cualquiera que vaya a ser un ministro, tiene que suscribirse enteramente a este pacto. Entonces, el peso del pacto impresionantemente alto. Y ahí vemos que, por ejemplo, hoy día no estamos ni cerca de tener algo así. Porque ni siquiera tenemos una iglesia unificada. Entonces, el pacto nacional es un pacto, primero, que es elaborado como por todas las clases sociales. Es un pacto elaborado, dice, por los nobles, varones, caballeros, burgueses, ministros y gente común de Escocia. Entonces, era que todos estaban de acuerdo con el pacto nacional. Ahora, ¿qué habla el pacto nacional? Ahora vamos a ir a verlo. Y en ellos, los firmantes, porque todos tenían que firmarlo, reafirmaban su compromiso en la religión reformada, la autoridad del rey,
frente a cualquier amenaza, especialmente con las que estaban relacionadas con las influencias del papado. No sé si había guerra por causa, por ejemplo, de que se estaba tratando de imponer la religión del papado, el rey debería, porque el rey también tenía que suscribir al pacto, el rey tenía que defender el pacto básicamente que hablaba acerca de la verdadera religión y de la que la verdadera religión es la religión presbiteriana, se presenta en el pacto. Dice también, explica detalladamente el pacto nacional, la posición en relación a la fe cristiana y la autoridad del rey, destacando en lo que te estaba diciendo, de mantener la religión verdadera. También el pacto promete mantener una vida y conducta, eso es importante porque era para ambos lados, de vida y conducta cristiana, tenía que reflejar esos principios cristianos, entonces quien se suscribía tenía también el peso de la ley que iba en contra de ellos, de no cumplir, y todo esto obviamente estaba basado en buscar también la gloria de Dios primeramente, y también que a través de obedecer a Dios ellos conocían y sabían que iban a ser bendecidos por Dios. No era solo un hecho de que, vamos a hacer esto para la gloria de Dios, porque sabemos que hay maldición cuando se desobedece la ley. Por ende, en contraparte, hay bendición cuando la ley es obedecida y es aplicada. Entonces, los puntos importantes, para quien quiera anotar, de este pacto, el compromiso con la religión presbiteriana, la defensa de la autoridad del rey, la promesa y apoyo mutuo de quienes, del rey y del pueblo, la vida y conducta cristiana, como dijimos, y la súplica a Dios por ayuda y bendición. Primero, cuando dice compromiso con la religión reformada, yo hice unos resúmenes para que no tengamos que leer todo el... Los firmantes reafirman su compromiso con la religión reformada, basada en la confesión de fe, hacen referencia a la importancia de mantener la pureza doctrinal y la práctica de la fe, como se estableció en el documento. Ellos hacen aquí el documento, después si lo leen, hacen referencia a la confesión de fe de 1560, que viene a ser como el primer pacto nacional. Es que en 1560 hubo el primer pacto, en 1561 hubo como una rectificación del pacto. Y ahora tenemos en 1638 el pacto como tal. El segundo punto que les nombré era la defensa de la autoridad del rey. No sé por qué no he estado en las clases, pero asumo que el pastor ha mencionado como muchas veces el tema de que no era que los presbiterianos escoceses era como que veían al rey y le tiraban piedras, sino que por el contrario ellos reconocían y amaban al rey y querían lo mejor para el rey. Y de hecho querían y se sometían a la autoridad del rey siempre y cuando él se sometiese a la autoridad de Cristo. Si él no se sometía a la autoridad de Cristo, ellos iban y se iban en contra. Eran bien rebeldes en ese sentido, pero eran rebeldes de buena causa, con causa, no rebeldes sin causa del día. En este punto, el pacto promete defender la persona y autoridad del rey como un deber cristiano. Esto es importante, porque no era algo así como que el rey, porque es el rey, nosotros vamos a obedecer, sino que ellos lo entendían como parte de un deber cristiano. Y consideraban que la autoridad del rey y la religión verdadera están estrechamente vinculadas y tenían que ser defendidas entre sí. Entonces, el rey tenía que defender la verdadera religión porque él es protector y cuidador de la iglesia. El rey tiene esa función. Y nosotros si vemos en nuestros días, el cuidar y proteger la religión no tiene ninguna arte ni parte en nuestro gobierno actual, ni en Chile, ni en Latinoamérica, y yo creo que en ninguna nación del mundo.
sino que por el contrario se aboga hoy día porque cualquiera tenga su religión, que haga lo que quiera, mientras no moleste al otro. Pero el pacto hacía lo contrario. Cerraba y cercaba la religión y decía, hay una religión y esta debe ser defendida por el rey y nosotros vamos a estar con el rey mientras el rey defienda la verdad y autoridad de Cristo. Y bueno, y en esto el punto obviamente que salta a la vista es que había una promesa mutua de unidad y apoyo. Porque si yo reconozco la defensa de la autoridad del rey, obviamente por parte del pueblo tiene que haber una respuesta. Y esa es el compromiso que se mantiene, y después lo pueden leer si quieren, de apoyarse mutuamente en la defensa de la religión e incluso en la autoridad misma del rey. Porque también ellos entendían, y de hecho el pacto promete, y es muy claro cuando dice que ellos van a resistir cualquier intento de dividirlos o debilitar su causa. Aquí, por ejemplo, ejemplos claros, nosotros podemos ver cuando se intentó establecer el libro de oración común en Escocia. Y bueno, Marcelo lo habló la clase pasada, cuando Jenny Hedde le lanzó el taburete por la cabeza al ministro que estaba tratando de establecer un culto que era casi una misa. No. Ah. No, sí, si quieres preguntar. Hermano, eso cuando se establece eso y todo, donde tienen, a los que no seguir la religión reformada, ¿quieren considerar herejes? No sé si. Es que lo que pasa es que el hereje es considerado hereje por los puntos bíblicos. Aquel que niega a Dios, aquel que habla en contra de Dios, etc. Pero, por ejemplo, si tú eras un anglicano, tú estabas obligado a vivir en un contexto presbiteriano. ¿No se le exiliaba tampoco? No, solamente aquellos que querían tener cargos públicos y ser parte del ministerio, ellos se les exigía completa obediencia al pacto. Ellos tenían que declarar que obedecían el pacto y que lo creían. No podían enseñar nada aparte de eso. Exactamente. Ellos podían estar en desacuerdo, pero no promover su diferencia, porque para promover la religión tenían que estar de acuerdo con el pacto. Y para ser parte del parlamento o de estatus públicos, también necesitaban ser parte y estar en acuerdo con el pacto. Otro punto importante del pacto nacional es que ellos se comprometían a vivir una vida que reflejase, como dije, los principios cristianos, siendo ejemplos de devoción, discreción y virtud. Y me gusta hacer los paralelos siempre porque uno ve la vida actual, por ejemplo, o la vida del creyente actual, en general. Y es cierto que tener una conducta devota, discreta y virtuosa, no son puntos como que a las personas del mundo actual le importe mucho. Uno conversa con cristianos, no necesariamente de nuestra congregación, pero con personas cristianas, y ese no es su enfoque o ese no es su foco de vida. Ellos, claro, tienen a Dios en su boca, hablan de Dios, pero el enfoque es básicamente el ser exitoso, tener una carrera exitosa, que sus niños estudien, tener una buena casa, que no son cosas malas en sí mismas, pero estas cosas deberían, en vez de ser el foco, deberían ayudar a que uno pudiese cumplir, tener una vida y conducta cristiana. Entonces, ellos lo firmaron, lo escribieron y lo firmaron, y se fijan, de todas clases sociales, escribieron
y firmaron este acuerdo. Era un acuerdo de país, que todos se comprometían a esto. Y de nuevo, hoy día es complicadísimo, o sería complicadísimo, ver a una nación, por ejemplo, como está hoy día, que quisieran decir, no, sí, firmemos este pacto todos juntos, no fuimos capaces de tener una constitución. Eh, y la importancia entonces de la iglesia, de la predicación de la palabra. Los cursos de consejería, también hemos conversado acerca de la necesidad de primero de evangelizar para que la persona crea y a partir de esa autoridad que es Cristo, ellos puedan someterse y cambiar. Pero si no pueden someterse y cambiar y no tienen autoridad, va a seguir siendo otra opinión más. Y lo último, que ellos, el último punto del pacto, como importante resaltar, es que en el pacto mismo ellos suplicaban a Dios por su ayuda y bendición. Sabían que no podían hacer esto solo. Eran personas muy devotas que sabían que necesitaban de Dios en su vida, necesitaban que Dios los llamase, los usase, eh, porque ellos quieren, si ustedes después leen, es un español medio antiguo o medio complicado, sobre todo en la redacción, pero si lo pueden leer y después estudiar un poquito más, van a ver que ellos como que imploran la ayuda de Dios para fortalecer su compromiso. O sea, es como, Señor, ayúdanos a cumplir con lo que estamos firmando. Y que Él también bendiga esos esfuerzos en la defensa de la religión y la autoridad del rey. Eh, son puntos importantes dentro de la vida del cristiano, el reconocimiento de la autoridad. Y ellos pedían que Dios los ayudase en eso. Y también ellos en el mismo documento ellos reconocen que el éxito de que este pacto esté andando y que prospere solo va a depender de la gracia divina. Entonces, ¿cuánto de nuestra vida nosotros la hacemos así? Por ejemplo, que decimos, no, lo que yo estoy haciendo, primero es para la gloria de Dios, no es para mí, no es para mi familia, sino que es para la gloria de Dios. Y segundo, en base a eso nosotros podemos decir que esto va a depender de Dios mismo, que Dios es el que me va a ayudar, que Dios es el que me va a prosperar en lo que estoy haciendo, lo que estoy haciendo con mi familia, con mis hijos, con mi trabajo, etcétera. Bueno, el pacto también importante, no es un pacto que está hecho con opiniones de ellos. Ellos tienen una visión obviamente teológica fuerte, basada en sus convicciones. Por ejemplo, el hecho de comprometerse con la religión verdadera y sobre todo asumir y aceptar que la religión presbiteriana es para ellos la religión verdadera, está basada en la importancia de mantener una pureza y práctica doctrinal, eh, como lo establecen los hermanos de los primeros siglos, por así decirlo. Ellos también reconocen que, eh, bueno, y así también lo reconocemos aquellos que hemos jurado, por ejemplo, por la confesión de fe, que creemos que es el modelo doctrinal que la Biblia enseña, porque creemos que también Dios lo ha hecho así y los apóstoles lo hicieron así y los ejemplos que los apóstoles dejaron, nosotros tenemos que seguir haciéndolo así. Entonces es importante esas cosas. Por ejemplo, 1 Timoteo 6:12 nos insta a luchar la buena batalla de la fe. Y la buena batalla de la fe implica reconocer que hay verdad y que hay verdades que debemos seguir y cosas, ideas, pensamientos que nosotros debemos cambiar si estamos equivocados. La defensa de la autoridad del rey también, como les decía, está basado en un deber cristiano de la autoridad civil que es establecida por Dios, que tiene que ser respetada y tiene que ser asistida y apoyada. Romanos 13 nos habla acerca de la autoridad del rey, que toda autoridad es puesta por Dios. Eh, el hecho, por ejemplo, también de la unidad entre el pueblo y el rey,
También está basado en el... por ejemplo, si ustedes miran Efesios 4:3, en esforzarse a mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Obviamente no es una cosa solamente cuando hablamos de los pactos, hablamos que el gobierno civil se está comprometiendo con la iglesia a cuidarla y a mantener una unidad en la religión. Estando separados, no unidos ni mezclados, pero estando separados, ellos están comprometiéndose a eso. Entonces, tiene que existir este principio, y de hecho ese es el principio, básicamente, de la unidad de la fe, eh, de mantener la paz. Y acuérdense que la paz no es solo la paz por la paz, como hoy día nos muestran, ¿no? Si estamos en paz, hasta por ahí no, que el otro día atacaron ahí. Ayer fue. Entonces, hay cosas que son fundamentales, que están en la escritura, que pareciera que nosotros pasamos por alto, pero que nuestros hermanos en estos documentos dejaron escritos y preservados también para ejemplo nuestro. Y por último, no, tengo los otros dos puntos. Bueno, la vida y conducta cristiana es algo muy obvio, que se ve tanto en la iglesia, pero también es interesante porque hoy día nos exige tener una conducta cristiana, obviamente, y ni siquiera se exige tener una conducta moral. Hoy día hay una ley y si se respeta, no tiene que ver mucho con la moralidad, tiene más que ver con las reglas establecidas. No sé si me hago entender. Porque claro, antes si había un matrimonio que se divorciaba, eran mal vistos. O tener hijos fuera del matrimonio también era mal visto y castigado. La homosexualidad, ¿para qué decirlo? También era castigado legalmente. Hoy día no. Hoy día no hay ese aspecto moral, cada vez se reduce más. Y lo que tú hagas en tus cuatro paredes no es mi problema, dice el gobierno civil. Problema tuyo. Mientras no afecte al que está al lado. Pero eso no es lo que el Señor nos enseña. Por ejemplo, a mí a modo personal, me gusta mucho el presidente nuevo de Argentina, el Milei. Es medio loco, medio rayado, también me gusta mucho su posición económica, pero su posición moral la aborrezco. Él dice, mientras tú hagáis lo que queráis y no molestes a nadie más, no me importa, yo como gobierno no tengo por qué meterme. Pero la Escritura nos enseña todo lo contrario. Nos dice que sí tiene que meterse, sí tiene que estar atento y sí tiene que castigar el malo, incluso en su vida privada. Entonces, ese compromiso también es importante y difiere bastante de corrientes que hoy día estamos viendo. Entonces, por eso también hay que tener ojo y examinarlo todo y retener lo bueno. Y no idealizar, ¿cómo? Idealizar a los hombres. Porque no vamos a llegar a ninguna parte. Tenemos que seguir la escritura. Igualmente todo iba en conjunto con la justicia. Uh-huh. Porque si el rey decía algo, la justicia se respetaba. Hoy día no. Hoy día No, porque si tú, lo que yo planteaba, por ejemplo, yo al frente de una narco, una micronarco, yo puedo denunciarla, pero yo sé que al otro día ella va a estar ahí, va a saber que yo la denuncié y corro el riesgo de que le pase algo a ustedes mismos, a mí de nuevo, porque ella va a vengarse. Entonces, por ejemplo, uno puede a lo mejor hacer lo que Dios manda, que es denunciar. Porque yo debería denunciar que ella vende. Pero, por ejemplo, ella al otro día va a estar ahí, la van a saltar. Y es porque la justicia tampoco hace nada hoy en día. Claro, porque el principio bíblico nos aplica. El hecho de castigar al malo para que no haga lo malo. Ajá. Y el problema es que cuando el gobierno civil no usa la espada, de hecho hoy día no tiene espada, básicamente. Tienen que salir con plumero. No, sí tienen, parecen ositos cariñositos ahí, salen a abrazarnos. Pierde el propósito. Porque el malo tiene que temer
hacer lo malo. El malo tiene que estar escondido. No sé si... me gustaría hacer solamente un último punto de este documento, porque ya estamos como en la hora. Esta idea del pacto, y, y que quede bien claro, tampoco es una idea nueva. En Josué 24-25 dice, entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y puso las ordenanzas y leyes en Siquem. Cuando Josué hace el pacto es también nacional, lo hace con todo el pueblo y todos se comprometen a obedecer la ley de Dios y a cumplirla. Lo mismo pasa en Segunda de Reyes, por ejemplo. Entonces, Joiada hizo pacto entre Jehová y el rey y el pueblo, que serían pueblo de Jehová y asimismo entre el rey y el pueblo. Y por último, en Isaías 44:5 dice, este dirá, yo soy de Jehová, el otro se llamará del nombre de Jacob, y otro escribirá con su mano a Jehová, y se apellidará con el nombre de Israel. Ahí habla también de el conjunto de las familias como la nación sometida y guiada por Jehová. Por eso dice, se apellidará con nombre de Israel. Entonces los pactos es algo que nosotros deberíamos buscar. Es algo que necesitamos también para nuestra vida. Y este pacto es un pacto nacional, es algo que es hecho entre el pueblo y entre la iglesia en realidad y el rey, con el poder civil y el eclesiástico, por así decirlo, de Escocia. No sé si hay preguntas o dudas ahí. Um, ya, si no hay preguntas, el segundo documento que tienen en su mano tiene más que ver con un contexto de como de alianza. El reino estaba compuesto de 3 reinos, el de Escocia, Inglaterra e Irlanda. Irlanda estaba bien herida en ese tiempo, habían ocurrido bastantes como matanzas a los reformados, a los protestantes. Inglaterra también estaba pasando por un momento difícil. De hecho, un segundo que aquí tengo mi apunte. Porque se estaba dando la imposición del anglicanismo en ese tiempo, como la religión a, a creer. Entonces, 95. Entonces, los 3 países que nosotros hoy día conocemos como países, en 1643, y ven que no es muy lejos del Pacto Nacional, los años pasan volando. ¿Sí? Se trata de ya no el papado, sino que el anglicanismo. Y aquí se hace y se firma un documento que se llama el Pacto y la Liga Solemne. Perdón, la Liga y Pacto Solemne, esa es la mejor traducción. Por la reforma y defensa de la religión, el honor y la felicidad del rey, y la paz y seguridad de los 3 reinos de Inglaterra, Escocia e Irlanda. Y aquí hay unos puntos importantes que hace el documento, que me gustaría leer. El primero, son 2, mire, dice, sobre la confirmación de la Liga y el Pacto en todas las iglesias y capillas de Londres y Westminster el próximo día del Señor por la tarde. O sea, se iba a firmar y era como, básicamente, la siguiente, probablemente la siguiente semana,
o la semana, el domingo que iba a ocurrir, tenían que leerlo en todos lados y publicarlo y hacerlo público, decir, esto es lo que nosotros ahora creemos y vamos a hacer. Y sobre los diversos lores, caballeros, nobles, coroneles, oficiales, soldados y otros ciudadanos que deseen reunirse el próximo viernes por la mañana en la iglesia Santa Margarita Westminster para confirmar la presente liga y pacto. O sea, había el llamado a las personas a firmar. Vengan a firmar este pacto, vengan ustedes a... Es como lo que hoy día se hace de, juntemos firmas para sacar al vecino que hace ruido. Pero esto era más importante. Era para acordar este pacto que iban a hacer como liga, la liga solemne, le llamaron ellos, para defender la religión, el honor y la felicidad del rey. Fíjense. Liga es como grupo, como la Liga de la Justicia, de grupo, así como, porque como eran diferentes reinos, sí, era como... Claro. Y ellos eran los que llamaron la Liga Solemne, porque ellos estaban abogando por la defensa de la región, el honor y la felicidad del rey, y la paz y la seguridad de los tres reinos. Esos eran los objetivos principales. ¿Qué le pasó a la Leti? Algo pasó después en mi casa. No, que ya estamos en la hora, se acabó. Ya estamos en la hora, ya estamos en la hora. Ya, entonces para por último dejarlos con los puntos clave de lo que les decía. La defensa de la religión reformada. Este documento es mucho más pequeño y es más fácil de leer. Pero, ¿qué es lo que se comprometían a hacer las personas? A preservar y reformar la religión en los tres reinos. Y aquí es importante, porque también, obviamente, el contexto era contra el anglicanismo, pero en el documento habla acerca de, oponiéndose al papado, la prelatura, el anglicanismo, y cualquier práctica contraria a la sana doctrina. O sea, ellos tenían muy claro que su problema no era solamente el problema actual. El problema también es un tema que va a durar por siglos, siempre va a estar. Entonces, tener un pacto que encierre la defensa de la verdadera religión, no importa si es el papado, no importa si es el prelado, no importa si es cualquier cosa que parezca nueva, ellos iban a defenderla. Ahora, como tres reinos, no solamente como el reino de Escocia. Esa es la gran diferencia. La preservación de los derechos y privilegios. ¿Por qué? Porque recuerden que había que el rey en este momento estaba la guerra entre, lo conversamos la semana, lo conversamos el pato, lo habló el pastor, querido pastor, la semana pasada, que querían sacar, el rey quería desmantelar el parlamento, y de hecho el parlamento se estableció como un parlamento y se me olvidó la palabra que usó, pero básicamente dijeron, no, nosotros somos parlamento y tú no nos puedes sacar. Entonces, se velaba por la libertad del parlamento y los derechos de los reinos como naciones que podían llamar a su gobernante. Y punto importante, se seguía manteniendo la defensa de la religión, perdón, de la autoridad del rey como el defensor de la religión y las libertades. Entonces, se fijan que la idea de que el rey esté gobernando y tenga autoridad no se quita, sino que se añaden como cosas específicas para que esta mano tirana del rey que estaba básicamente no hiciera lo que quisiera, pasando por sobre la autoridad del verdadero rey, que ellos también sabían que era Jesús. La unión y paz entre los reinos. La idea, y también lo puedes leer, es que hubiese una paz duradera, que obviamente no fueran en guerra entre ellos, entre los reinos, y ejecutar justicia
sobre quienes se opongan a esta paz. El apoyo mutuo entre los reinos, defender que cualquiera que se una al pacto no hayan divisiones y por ende no empiece la guerra y haya paz. Y por último, el arrepentimiento y reforma personal. Hoy día es muy fácil apuntar, por ejemplo, no, es culpa del gobierno. No, esto no es esto no es otro. Pero ellos tenían muy claro que cualquier institución o cualquier cosa que existiese dentro de estos reinos, primero tenía que ocurrir en las personas. Ellos reconocían la culpabilidad de los reinos en los pecados y transgresiones y tenían, y se expresa, de hecho, léanlo, un deseo sincero de humillarse, reformarse y corregir la vida hacia Dios. Entonces, no era para ellos un juego, no era echarle la culpa al rey o al parlamento, era que ellos también debían, como nación, y reconocían sus pecados. Y ese es un punto fundamental. El pacto, entonces, el último concluye con una suscripción en presencia de Dios, se expresa la intención de cumplirlo. ¿Se acuerdan que también el otro pacto también tenían como esa prerrogativa de Señor, ayúdanos a cumplirlo? Y ruegan por la fortaleza divina para que lo puedan lograr. Con la esperanza de que otros también se vayan uniendo a esta causa. Eso es hermoso. Nosotros tenemos una postura positivista, por así decirlo, de los últimos tiempos, porque creemos que las naciones van a ser convertidas antes de que Cristo venga. Y esto era como, se está acercando. Habían 3 reinos que declaraban y juraban creer y respetar las leyes del Señor. Y que sus ciudadanos iban a arrepentirse y vivir de acuerdo a lo que el Señor mandaba. Entonces, su deseo cuando escribieron esto era que los otros reinos se fueran añadiendo este pacto y esto fuese creciendo. Pero el Señor es el Dios de la historia y Él sabe por qué y cómo hace las cosas también. Así que, nada, demos gracias al Señor, ya estamos en la hora. No sé si hay preguntas antes de terminar. Hermano, disculpe, usted lo último que tocó el Señor lo veía como una promesa que se estaba cumpliendo acerca de que los reinos salieran, de que con la nación chilena. Ellos vivían pensando en eso. Su postura, la postura de hecho histórica presbiteriana, ha sido el hecho de esperar que las naciones se conviertan. Entonces, el hecho de que de la forma en que trabajaban y cómo trabajaban, era eso, convertir las naciones. Y eso es lo que también nosotros hoy día tenemos como anhelo y esperamos que sí sea. Ya. ¿Oremos? Amado Señor, te agradecemos por este momento, por el tiempo de clase. Se tú bendiciendo a nuestros hermanos, Señor, también. Cuida de nuestro pastor allá en Estados Unidos. Guárdale, Señor, en todo. Y quédate con nosotros también y prepara nuestros corazones para el culto público de esta mañana. Bendice a nuestro hermano Arturo, quédate con él, Señor, con sus palabras, su mente, y guárdanos en este día. En nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. Ya. Quedan libres para ir a comer. Chau, Corito.